Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días y hemos salido ahora de la iglesia, así que vamos a aprovechar esta unción que traemos de la iglesia para compartirte la palabra. Coge tu Biblia y te lo voy a leer rápido porque es un pelín largo, pero luego tú tienes tiempo para poner los vídeos las veces que quieras, para apuntar, para escribir y profundizar más, ¿vale? Vamos allá, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios. Leemos en el libro de Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Has visto qué palabra más poderosa? Te invito a ir a ver la meditación de ayer porque papá nos está hablando de su deidad en Cristo, como Él se encarnó en Cristo. Fuerte, ¿verdad? Bien, mira, vamos a meditar primero lo que es el verbo, ¿vale? Y luego vamos a hablar de la deidad de Cristo, lo que te he dicho antes. Mira, el principio no indica, o sea, cuando dice aquí el principio, esto no indica que Cristo como Dios tenía un principio. Porque como Dios, Él no tiene principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Vemos aquí en el libro de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Mira. Y cuando nos dicen era el verbo, aquí el Espíritu Santo por medio de Juan describe a Jesús como el Logos eterno, ¿vale? Mira, y cuando dice y el verbo era con Dios, quiere decir que estaba en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. Que sepas que estos vídeos los hacemos en directo, así que como se me salte el dedo, tengo que volver atrás. Vale, y cuando dice, y el verbo era con Dios, quiere decir que Él no dejó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Ahora vamos a hablar de la deidad, ¿vale? Hemos hablado ahora del verbo, vamos a hablar de la deidad de Cristo. Mira, al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo, que en griego es logos. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. E indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, como leímos ayer en el libro de Hebreos. Te invito a ir a ver la meditación de ayer, ya te lo dije antes, ¿verdad? Las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios. Amén. ¿Quieres ver la multisabiduría de Dios? ¿Quieres ver cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? Mira la vida de Jesús. Mira, y la perfecta relación de la naturaleza y la persona de Dios. Mira, mi querido amigo, así como las palabras de una persona revelan su mente y corazón, Cristo, como el verbo, o sea, lo que es la palabra, revela el corazón y la mente de Dios. Ya te dije, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Dios? Mira la vida de Cristo. Juan presenta 3 características principales de Jesucristo como verbo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La primera característica de Jesucristo como verbo es la relación del verbo con el Padre. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación. Antes de la creación del mundo, mi querido amigo. Era una persona existente desde la eternidad. Distinto de Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Por eso dijo, hagamos al hombre. Estaban en comunión eterna. Mira, Colosenses 1:15 dice así. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. La parte B dice, Cristo es divino, o sea, el verbo era Dios, con la misma naturaleza y la esencia del Padre. Mira, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti
tengo complacencia. ¿Ves? El Padre le estaba hablando al Hijo y el Padre es el mismo Hijo. ¿Verdad? Parece trabalengua, pero esto hay que vivirlo espiritualmente. Cuando tú lo vives espiritualmente, lo entiendes también. Mira, mi querido amigo, esta es la parte 1. Recuerda, la parte 1 de la característica es que la revelación del Verbo con el Padre, ¿vale? La segunda característica que nos hablan aquí de Jesucristo como Verbo es la relación del Verbo con el mundo, pero por medio de Cristo. La relación del Verbo con el mundo por medio de Cristo. Dios el Padre creó, escucha, Dios el Padre creó ahora Dios el Padre creó y ahora sustenta al mundo. Lo sustenta a través de su palabra, a través de su Hijo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Él lo hizo todo y todo fue hecho por Él y para Él. Mira lo que dice aquí en Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas, ¿ves lo que te he dicho? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué fuerte, ¿verdad? Nuestro Dios creador que se humilló para venir a esta tierra fuerte. Mira, te invito a leer el libro de Hebreos 1:2. Lo leímos ayer, así que hoy puedes directamente mirar el vídeo si no te apetece leer mucho. La segunda parte, recuerda, la segunda característica es la relación del Verbo con el mundo. Ya sabemos que la relación del Verbo con el mundo mediante Cristo. La tercera característica, mi querido amigo, es la relación del Verbo con la humanidad. No podía faltar, ¿verdad? Puede tener relación con el mundo, pero nosotros somos lo más preciado de Dios. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. En Jesús, Dios se hizo ser humano con la misma naturaleza del hombre. Escucha, del hombre pero sin pecado. La misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Esta es la declaración fundamental de la encarnación. Cristo dejó el cielo y entró y entró en la condición de la vida humana por la puerta del nacimiento humano. Cristo lo dejó todo, es súper fuerte. Mateo 1:23 dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando tienes a Jesús en tu vida, Dios está en ti. ¿Por qué? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Súper fuerte, ¿verdad? Mira, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitamos nosotros. El libro de Efesios 3, te voy a leer del 10 al 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia por medio de la iglesia a los principados. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto lo hace la iglesia, por medio de la iglesia. Luego dice en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Para ir terminando, te voy a ir leyendo Colosenses 2, del 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mira, dice en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener conocimiento? Pues recuerda, recibe hoy al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? Confesando tus pecados. El Señor nos dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que yo te vengo a presentar hoy. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan 1, te voy a leer, ya te he leído el 3, así que te voy a leer desde el 4 al 5 y luego te voy a leer el versículo 14. Dice así,
En él, escucha mi querido amigo, en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te lo he leído así a todo meter para que tú luego tomes tiempo y medites y profundices más. Esta palabra es impresionante si quieres conocer quién es Jesús, qué relación hay entre Jesús y su Padre Dios, que ya te das cuenta de que son uno mismo. El Padre trabaja en el Hijo, el Padre es el Hijo. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que esta palabra te aferres en ella, recuerda, te he dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Esto que te estoy compartiendo hoy se llaman buenas nuevas. El Señor quiere entrar a vivir en tu corazón y para que entre tienes que arrepentirte de las cosas. Mira, cuando no tienes a Cristo en tu vida, estás viviendo en transgresión, vives en pecado y la mejor forma es reconocer, dice Señor, yo necesito ayuda, he estado viviendo antes sin conocerte y ahora pido que vengas a vivir en mi corazón y me ayudes a vivir según tu voluntad. Perdona mis pecados, perdona todo lo que he vivido antes sin saber. Y así el Señor va a moverse en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si no te importa. Hasta luego.